¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a su programa Harpazo. En nuestro programa anterior hablamos de los sinónimos acerca del arrebatamiento de la iglesia y presentamos un ejemplo muy claro, la vida de Enoc. Aunque dejamos en claro que nuestra ilustración del Antiguo Testamento no puede fundamentar una doctrina que solo fue revelado plenamente hasta la llegada del Nuevo Testamento, no obstante, sí puede ser tomado como un ejemplo. Este es el caso de Enoc, el cual presentamos en nuestro programa anterior. La historia de Enoc es una historia de esperanza. Enseña que el destino humano no es la eterna separación de su Creador. Existe la posibilidad de regresar al jardín, al paraíso de Dios. El programa de Dios es la vida, no la muerte. Mientras las otras personas que caminaron sin Dios tienen como fin la muerte, Dios enseña con la vida de Enoc que la monotonía de la muerte puede romperse, pues existe una alternativa. Enoc optó por esa alternativa y no murió, sino que prefirió caminar con Dios y finalmente fue arrebatado, removido de la tierra y transportado al cielo, traspasando las esferas de la existencia terrestre. En Dios tenemos la posibilidad del elemento sorpresa. La rutina agobiante y opresora no debería esclavizar nuestra vida. Hay una alternativa que rompe con esa rutina. Esta alternativa tiene sus raíces en una relación especial con Dios, un caminar con Él, siguiendo fielmente sus pasos. Si esto haces un día, también tú desaparecerás, pues Él te llevará a su eterno hogar. La esperanza de la venida de Cristo con su vida y profecías fue anunciado desde hace unos 6,000 años por este misterioso personaje llamado Enoc, mencionado por Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que el regreso del Señor lleva unos 6,000 años de anuncio. El tiempo se está cumpliendo. La resurrección de los que durmieron en Cristo, la transformación de los creyentes vivos en ese momento y la traslación de ambos se va a dar en el rapto de la iglesia. Enoc es el séptimo desde Adán. El séptimo siempre ocupa un lugar especial. Habla de plenitud, de número completo, de tiempo completo. También en el Nuevo Testamento coincide con el llamado plenitud de los gentiles con el arrebatamiento de la iglesia. Enoc vive 365 años, una vida plena e íntegra, no necesita ser demasiado larga. Fue sacado de la tierra prematuramente para que no se contaminara con el mundo y antes de que cayera el juicio del diluvio. Esto explica la razón del rapto y que será antes de los juicios de la tribulación. Caminó con Dios, indica su vida de obediencia y comunión. Esto se dice de Enoc y de Noé, su bisnieto, 6, versículo 9 de Génesis. Porque otros han caminado delante de Dios, como Abraham, pero Enoc no solo vivió, sino que experimentó una comunión íntima, continua, un caminar que implica una comunión firme y progresiva, y no se trata de algo casual. Este verbo, caminar, indica un ir y venir constantemente. Enoc no murió. En todo el capítulo 5 la narración encierra un círculo vicioso y rutinario. Nacen, engendran hijos, mueren. Enoc rompe esa rutina con un elemento distinto en la narración, un elemento sorpresa, el cual la esperanza del ser humano de que es posible prevalecer contra las puertas del Seol. Y lo mismo que la iglesia se le promete: no todos dormiremos. Enoc desapareció. El hebreo Ajim significa no existió más en forma terrenal, se convirtió en infinito, dejó de contarse entre las personas, porque Dios se lo llevó. Y el hebreo aquí es lakak, tomar, apoderarse, arrebatar, adquirir, llamar. No puede haber más semejanzas con el arrebatamiento de la iglesia, el cual un día no muy lejano desaparecerá, porque Dios mismo se la llevará. Pero hoy hablaremos acerca de los múltiples enemigos y de las falacias que tiene la doctrina del arrebatamiento de sus adversarios. La lectura es de 2 de Pedro 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Al igual que los judíos helenizados o los falsos maestros aquí aludidos,
Restaban importancia a la idea de un juicio futuro, conduciendo así a la gente a pecar. La falta de expectación de un juicio futuro conduce a una conducta inmoral y al relativismo moral. La omisión del mensaje escatológico lleva a la idea de inmunidad o ausencia de juicio, el cual lleva a la inmoralidad y a la vida sensual. Es cierto que los hay entre los del mundo, pero el apóstol Pedro habla de lo que se encuentran en el interior de la iglesia y se refiere a los que se burlan de la parucía e intentan ridiculizar a los justos. Estos burladores sarcásticos o detractores se dividen en varios grupos. Primero podemos encontrar los que arguyen que ya vino en espíritu. También se encuentran los que dicen, mi Señor tarda en venir. Están los del grupo que son los que dejan de aguardar la esperanza bienaventurada y los que se burlan, cuestionan o niegan su regreso por sus santos. Uno de los argumentos es que se trata de una doctrina que divide en vez de unir. Así que vamos a escuchar alguna opinión en este video. Nos vamos a un corte y terminamos con este video. Uno de los aspectos más polémicos de esta obsesión con la profecía de la Biblia es las divisiones que genera, el nudo en que es empleada para dominizar a la gente y calificar unos cuantos como los buenos, los que sobrevivirán, y cómo sirve de vehículo para separar en lugar de para unir, y fomentar la solidaridad para trabajar por una sociedad que una sus fuerzas y provea a su gente. Como pudimos darnos cuenta en el video anterior, el arrebatamiento de la iglesia ha sido una doctrina muy atacada que siempre ha tenido enemigos. Pero vayamos a estudiar la palabra del Señor. En su primera carta, el apóstol Pedro fortalece a los que están pasando pruebas externas que son para la iglesia peligros externos. La segunda carta, sin embargo, advierte de terribles peligros, pero que se tratan en el interior de la iglesia, ya no en el exterior. Los peligros internos son peores que los externos. El capítulo 1 de segunda carta de Pedro habla de los verdaderos apóstoles y profetas del Señor. El capítulo 2 es tenebroso, abrumador, de muchas tinieblas, semejante solamente al libro de Nahum en el Antiguo Testamento, dirigido a Nínive, un pueblo apóstata. Tal como el capítulo anterior se refiere a los buenos profetas, este se refiere a los malos profetas. Pablo profetiza la llegada de la apostasía al decir, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, en el año 56. Pedro anuncia su llegada, habrá falsos profetas. Pero Judas, en el año 66, describe su llegada y dice, se han introducido encubiertamente. Pone 3 ejemplos claros de los apóstatas, el apóstol Pedro, al mencionar los ángeles que pecaron en el cielo, en el 2:4. Segundo, todo el mundo que pereció en el diluvio, en el 2:5. Y en tercero, las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra, en 2:6. Hay 2 ejemplos humanos de la preservación y salvación en medio de un mundo apóstata, los cuales son el ejemplo de Noé y el ejemplo de Enoc. El capítulo 2 tiene su paralelo y comentario detallado en Judas, pero daré un resumen breve de las características de los apóstatas. Primeramente, hablemos de su método, en forma encubierta. Luego, su principal pecado, que son las herejías destructoras. Tercero, su fin o destrucción repentina, condenación, perdición y juicio. Encontramos también mencionada su inmoralidad, disoluciones, avaricia, fingimiento, concupiscencia e inmundicia. Pero sus características engañosas, que son presuntuosos, irracionales, mercenarios, vacíos, populares. Pero también se menciona su éxito, le siguen muchos. El apóstol Pedro en 3:1 exhorta que tenemos que recordar nuestra fe expuesta por los profetas del Antiguo Testamento, por el mismo Señor Jesucristo y Salvador, y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Los invita a aferrarse a las Escrituras. La Biblia es la única salvaguarda contra toda decadencia. Vuestros apóstoles
aquí esta frase se contrasta con los maestros gnósticos del capítulo 2. El apóstol se preocupa porque tengan limpio entendimiento, no contaminado con los falsos maestros apóstatas. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y cómo viene la apostasía? Por oír a los apóstatas. En este capítulo se menciona al menos 5 conceptos escatológicos, los cuales les invito a que vayamos analizando uno por uno. El primer concepto es el concepto de los postreros días. En este versículo 3 se menciona los postreros días. Comenzaron con el ministerio de Jesucristo y se extenderán hasta que llegue su advenimiento e inicie el llamado Día del Señor. En el versículo 4 se menciona el segundo concepto, que es el advenimiento o parusía. Se refiere a su venida en términos generales, incluidos las 2 etapas que son su venida por sus santos y con sus santos. Jesús en sus parábolas instó a estar preparados y prohibió establecer fechas para su llegada. Aunque por su lenguaje algunos pensaban que sucedería mientras ellos estuviesen vivos. El otro elemento es el día del juicio. En el versículo 7 es muy claro que aquí se especifica que es el juicio final, el día del juicio de los hombres impíos o apóstatas, no de la iglesia en el juicio Bimá que vamos a estar analizando en otra ocasión. Se menciona el día del Señor, día de tribulación y reino milenial. Este periodo de juicio inicia con la llamada Gran Tribulación, que viene luego del arrebatamiento de la iglesia de acuerdo a algunos pasajes de la Escritura. Viene como ladrón de manera inopinada, callada e inesperada. Los cielos pasarán con gran estruendo, las estrellas se encenderán, las obras humanas serán quemadas y como dice el versículo 8, para aclarar el concepto del día del Señor, un día es como 1000 años según el Salmo 94. Lo que significa es que Dios trasciende el tiempo y no está sujeto al concepto de tardanza o prontitud al trascender la dimensión temporal. El apóstol no dice que un día son 1000 años o 1000 años un día, sino cómo. El reloj de Dios no corre como los nuestros. Eso lo ignoran los escarnecedores. El Señor Jesús dijo que ese día viene como ladrón y Pablo explica que esta expresión que se refiere a los distraídos hijos de la noche. Juan también lo menciona en Apocalipsis como ladrón. Es un símil que indica la manera inesperada y destructiva. El día del Señor incluye todo el programa desde el principio del periodo de la tribulación hasta tierra nueva y cielos nuevos, en el cual no dice que comienza el día del Señor, sino en el cual menciona que está incluido. El versículo 7 ubica su tiempo exacto, el día del juicio de los hombres impíos. Luego tenemos el día de Dios, el día de la consumación y juicio final. Pone fin al día del Señor entre terrores y juicios. Además, se establecen cielos nuevos y tierra nueva. Con todo esto, habrá burladores sarcásticos de la venida de Cristo. Pedro hace un juego de palabras en griego que se traduce como burladores sarcásticos, los cuales provienen de ser tribalizadores, mencionados solo en Judas, versículo 18. Ellos tienen 2 razonamientos. El primer razonamiento es, Él no vendrá porque todavía no ha venido. El segundo razonamiento es, no sucederá fuera de lo común y corriente, pues nada ha sucedido fuera de ello. Pedro menciona 3 hechos, la creación, el diluvio y el juicio venidero, para probar que Dios sí interrumpe la historia humana. Dios juzgará el pecado en el tiempo cuando los hombres estaban confiados de que nada va a pasar. Ellos se olvidan deliberadamente de un acontecimiento histórico que nos trae lecciones perennes, que el mundo no ha continuado sin cambio desde la creación, que es el diluvio universal. Pero también recuerda al hombre que el fuego concluirá con lo que el agua dejó sin terminar. Por eso la frase, reservados para el fuego. Vamos a un corte y dejamos con este video que nos menciona la razón de por qué la doctrina del arrebatamiento tiene demasiados detractores. Acompáñenme. El arrebatamiento habla de hecho de los sentimientos de las personas. Esa es una de las razones por la cual hay tantos detractores. Hay gente que quiere ver a sus hijos crecer, casarse y tener hijos.
y no quieren que el arrebatamiento suceda inmediatamente. Continuamos con nuestro programa en Harpazo y estamos hablando de la escatología petrina. La discusión referente al futuro es práctica y sugiere cómo vivir el presente. Contrasta con la simple actitud de curiosidad griega. Incluso quienes sufrían en el presente se acogen de manera especial a la esperanza apocalíptica de su regreso, para hallar fortaleza que les hace perseverar en medio de las pruebas aparentemente insuperables en la era presente. La parucía prometida por Cristo en Mateo 24:32, anunciado por los ángeles en Hechos 1:11, predicada por Pedro en 1 Pedro 1:16, Hechos 3:20 y por Pablo en 1 Tesalonicenses 5:1 y 2 Tesalonicenses 2:1. Esta es la promesa a la que Pedro alude. Dios no es impotente ni está indispuesto a cumplir su promesa de regresar, según los versículos 4, versículos 9 y versículos 13, que mencionan: ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de su venida? Ustedes los cristianos, según hablan o comentan las frases de estos apóstatas, nos han amenazado con advertencias acerca de un juicio sobre el mundo. Insisten en que Dios va a intervenir para castigar a los malvados y que destruirá la tierra. Estas son sandeces, no tenemos que temer a nada de eso. Son puras mentiras de los cristianos. Podemos vivir como querramos. No existen intervenciones sobrenaturales y todo tiene una explicación natural. No hay pruebas de que haya intervenido Dios antes, ni lo habrá en el futuro. Los burladores siguen la teoría de la uniformidad. Quiere decir, los procesos que existen en la naturaleza han actuado siempre de la misma manera y esencialmente en la misma intensidad que en el presente. Esos procesos son suficientes para dar cuenta de que todos los cambios que han tenido lugar se asemejan a la teoría del desarrollo progresivo de organismos vivientes a partir de tipos preexistentes que dependen de la suposición de que las condiciones han sido siempre uniformes. Todos los cambios siempre han existido y serán siempre así, no anuncian nada nuevo. Estos burladores se jactan de estar a la par de los avances en las tendencias modernas del conocimiento humano, a las modas científicas, humanísticas, que son distintas a las materias verdaderamente científicas comprobadas por hechos reales. Ignoran voluntariamente. Esta frase significa deliberadamente, literalmente quiere decir se les escapa al ojo estando bien dispuestos. Un hecho bien atestiguado de la historia y la geología, ¿cuál? El mencionado anteriormente, el diluvio universal. El versículo 5 presenta dos notas. Fueron hechos por su palabra los cielos y la tierra, según Génesis 1:1, y provienen del agua, y por el agua subsisten, según Génesis 1:2 y versículo 9. Y el Salmo 24:2. 3/4 partes de la tierra son agua. Así quedó desde sus inicios equipada para su propia destrucción. Tenía agua en sus profundidades subterráneas y agua en los mares, agua arriba en las nubes. Cuando se llegó el tiempo de su juicio, Dios liberó todas las aguas de arriba y de abajo. La tierra se inundó y toda vida fuera del arca quedó destruida. Por más que algunos miembros prejuiciados de la comunidad científica intenten negar este hecho, la verdad es que su registro se encuentra en las piedras, en las tradiciones de los antiguos y modernos pueblos, en los fósiles, en la geología y sobre todo en la Biblia. Aunque saben bien esta realidad de la historia, estos críticos olvidan voluntariamente, es decir, lo omiten a propósito. Pero así como desde la creación se proveyó la tierra con suficiente agua, sus fundamentos incluyen suficiente fuego para su destrucción. La materia es energía almacenada. La fisión del núcleo atómico da como resultado la liberación potente de enormes cantidades de energía. Así, toda la materia del mundo representa un potencial explosivo. La providencia de Dios, que ha mantenido cohesionado o unido inteligentemente al mundo.
en Él subsisten. Colosenses 1:17. Pero si se quita la mano refrenadora de Dios, los elementos se fundirán y sucederá lo escrito por Pedro: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra reservado es guardados. De igual manera, misma mano que guardó al mundo de no perecer en agua mientras su mano lo cuidaba, de igual manera han sido guardados hoy para el fuego en el día del juicio. Solo una pregunta final: ¿por qué el largo retardo de su juicio? ¿Por qué Cristo no ha venido? Primero, por su naturaleza eterna, porque Dios no existe en la esfera temporal como nosotros, por un tiempo determinado por la relación del sol y la tierra, Cronos. Su tiempo, Kairos, es la eternidad. Dios vive en la eternidad. Dios es paciente porque es eterno. Puede expandir un día en un milenio o comprimir un milenio en un día. No tiene problema con el tiempo. Segundo, porque tiene un propósito redentor. Este atributo se le llama la paciencia. Es paciente porque es eterno. Extiende a propósito el tiempo de gracia para que los hombres tengan la oportunidad de ser salvos. Por esa razón, Isaías 61:2 habla del año agradable, pero del día de la venganza. Extiende su longanimidad 1000 años y resume su juicio en un solo día por su misericordia. Por eso se ha esperado muchos años antes de destruir al mundo. Pedro no solo se refiere a su venida, sino que incluye hasta el juicio final conocido por muchos como el fin del mundo, el verdadero fin del mundo. Los verdaderos cristianos, antes del cuestionamiento, ¿dónde está el cumplimiento de su promesa?, decimos que el Señor no retarda su promesa y seguimos esperando según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Esta no es una teología irresponsable, ni es un estilo de mensaje. Es la promesa de su venida. Si alguien piensa que es una doctrina escapista, ¿qué dijo Jesucristo? Orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, según Lucas 21:36. Amigos, hemos analizado las principales características de los falsos maestros que son enemigos del arrebatamiento. En nuestro próximo programa estudiaremos detalladamente las bases hermenéuticas de la doctrina del arrebatamiento y su fundamentación bíblica. Y yo les dejo con este video que nos habla acerca de lo que trataremos en nuestro próximo programa. Se despide de ustedes su amigo Salomón de la Cruz Tuyub. No obstante, los escépticos alegan que aquellos que han aceptado el Apocalipsis como una hoja de ruta de nuestro futuro están completamente equivocados. Consideran los escenarios del arrebatamiento y la tribulación como hechos literales derivados de una mala interpretación de los textos bíblicos. Conforme a su teoría, el Apocalipsis era un mensaje destinado únicamente a los primeros cristianos, un comentario sobre la época en la que la iglesia sufrió una persecución encarnecida. Y no murió, sino que prefirió caminar con Dios y finalmente fue arrebatado, removido de la tierra y transportado al cielo, traspasando las esferas de la existencia terrestre. En Dios tenemos la posibilidad del elemento sorpresa. La rutina agobiante y opresora no debería esclavizar nuestra vida. Hay una alternativa que rompe con esa rutina. Esta alternativa tiene sus raíces en una relación especial con Dios, un caminar con Él, siguiendo fielmente sus pasos. Si esto haces un día, también tú desaparecerás, pues Él te llevará a su eterno hogar. La esperanza de la venida de Cristo con su vida y profecías fue anunciado desde hace unos 6 ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a su programa
Harpazo. En nuestro programa anterior hablamos de los sinónimos acerca del arrebatamiento de la iglesia y presentamos un ejemplo muy claro, la vida de Enoc. Aunque dejamos en claro 1000 años por este misterioso personaje llamado Enoc, mencionado por Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que el regreso del Señor lleva unos 6000 años de anuncio. El tiempo se está cumpliendo. La resurrección de los que durmieron en Cristo, la transformación de los creyentes vivos en ese momento y la traslación de ambos se va a dar en el rapto de la iglesia. Enoc es el séptimo desde Adán. El séptimo siempre ocupa un lugar especial. Habla de plenitud, de número completo, de tiempo completo. También en el Nuevo Testamento coincide con el llamado plenitud de los gentiles. Nuestra ilustración del Antiguo Testamento no puede fundamentar una doctrina que solo fue revelado plenamente hasta la llegada del Nuevo Testamento. No obstante, sí puede ser tomado como un ejemplo. Este es el caso de Enoc, el cual presentamos en nuestro programa anterior. La historia de Enoc es una historia de esperanza. Enseña que el destino humano no es la eterna separación de su Creador. Existe la posibilidad de regresar al jardín, al paraíso de Dios. El programa de Dios es la vida, no la muerte. Mientras las otras personas que caminaron sin Dios tienen como fin la muerte, Dios enseña con la vida de Enoc que la monotonía de la muerte puede romperse, pues existe una alternativa. Enoc optó por esa alternativa, y con el arrebatamiento de la iglesia. Enoc vive 365 años, una vida plena e íntegra, no necesita ser demasiado larga. Fue sacado de la tierra prematuramente para que no se contaminara con el mundo y antes de que cayera el juicio del diluvio. Esto explica la razón del rapto y que será antes de los juicios de la tribulación. Caminó con Dios, indica su vida de obediencia y comunión. Esto se dice de Enoc y de Noé, su bisnieto, 6, versículo 9 de Génesis. Porque otros han caminado delante de Dios, como Abraham. Pero Enoc no solo vivió, sino que experimentó una comunión íntima, continua. Un caminar que implica una comunión firme y progresiva. Y no se trata de algo casual.